Saludos, mi nombre es Franklin Montilla. Pertenezco o soy alumno o somos alumnos de la Universidad Yacambú en la materia Derecho Civil Sucesiones. Nuestra exposición de hoy va a tocar el tema de el derecho a crecer. Como concepto tenemos Osorio Morales señala que el derecho a crecer es el que corresponde a cada uno de los coherederos llamados conjuntamente a la misma herencia o una misma porción de ella, sin especial designación de las partes, hacer suya la porción que en determinado supuesto queda vacante. En consecuencia, el derecho a crecer significa el derecho de los sucesores a incrementar su cuota hereditaria, agregando la que hubiese correspondido a aquellos que no están en la posibilidad de recibirla o que por el contrario tienen la capacidad pero aún así renuncian a ella. Se le denomina también derecho de acrecimiento y se produce siempre entre los coherederos cuando uno de ellos no recoge la parte que le corresponde, salvo cuando opera la representación sucesoria, caso en el cual los representantes reciben lo que a sus representados hubiese correspondido. Por el contrario, no se produce este legados, ellos por la naturaleza de cada uno de los derechos, mientras el derecho de los herederos es a título universal, ello hace que persigue la totalidad de la herencia. Asimismo, se da en el caso cuando una persona renuncia a la herencia, promueve al causante, es declarado indigno de sucederle o es desheredado, y no hay representación sucesoria. Por su parte, acrece a los demás herederos. El derecho de acrecer reposa en una vocación solidaria que presupone un llamamiento conjunto a una pluralidad de sucesores del mismo grado, en forma tal que todos resulten llamados potencialmente al otro. Así la parte que hubiera tocado a uno y que nunca llega a hacerse efectiva, se distribuye entre los demás, porque el llamamiento es único. Lo que es lógico, pues, como expresa Osorio, cuando se llama a varios herederos en forma conjunta a una masa de bienes, se supone que ha querido que pasen exclusivamente a ellos y no a otros, porque no sean designados subtítulos. Hola, mi nombre es Yanez Santoyo y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del fundamento en el derecho a crecer. Tesis subjetiva. Autores clásicos y de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo fundan el crecimiento exclusivo a la voluntad del testador. Solo procederá al crecimiento cuando la voluntad del testador sea favorable a ello. En otro caso se denegará. Sin embargo, la averiguación de la voluntad gestatoria en el extremo puede resultar difícil cuando no se está expresa de modo claro e indubitado, por lo que tal hipótesis habrá que recurrir a la interpretación. Además, el Código Civil facilita la labor al contener una serie de normas interpretativas que señalan que el supuesto de voluntad del testador es presumiblemente favorable al acrecimiento, de las cuales no. Estos criterios ceden ante la demostración por cualquier medio de que fuera la otra voluntad del testador. Tesis objetiva. Es un imponente sector doctrinal, aun cuando reconocen un papel remoto a la voluntad del testador, basan el crecimiento en un supuesto objetivo, cuando en la vocación solidaria, cuya virtud que todos y cada uno de los llamados conjuntamente tienen un llamamiento cabal. No obstante, como es posible atribuir el todo a todos, se impone su distribución entre ellos. Las cuotas no están en institución, sino en la distribución, por lo que no hay propiamente acrecimiento, sino decrecimiento. Tesis vista.
Algunos autores el origen del derecho de acrecer es la voluntad del causante o disponente y además el llamamiento solidario. Ambas piezas son fundamentales aunque su importancia es diversa. La voluntad del causante es la pieza primordial, por lo que las reglas regulan el crecimiento no se aplica cuando el testador ha determinado lo que ha de hacerse cuando quede vacante la parte de uno de los llamados. Por ejemplo, cuando le han nombrado un sustituto. Pues muchísimas gracias. Hasta otra Buenas oportunidad. tardes, mi nombre es Álida Mantovani y voy a hablar sobre las causas del derecho de acrecer. Se configura como mecanismo característico de la sucesión testamentaria y ofrecía dos modalidades. Primero, cuando el testador disponía solo de una parte de su herencia, el heredero por parte adquiría la totalidad en virtud de la regla nemo pro parte testatus en pro parte intestatus decedere potes. Esta modalidad de acrecimiento no ha pasado al derecho contemporáneo. En nuestro Código Civil de 1982 no se encuentra vigente este tipo de modalidad. Cuando el testado distribuía toda su herencia entre varios herederos y algunos de ellos no llegan a adquirir su parte, la porción vacante crecía a los demás. Pero claro, solo los llamados conjuntamente con las personas que dejan su porción vacante tenían el derecho de acrecer, apareciendo así la teoría de las conjunciones o los llamamientos conjuntos. Para que surja el derecho de acrecer, es necesario que uno o más de los llamados conjuntamente no puedan o no quieran aceptar la porción que le corresponden. No pueden, uno, quien haya premuerto al causante. Dos, tampoco quien será incapaz para recibir por testamento o faltar en la condición bajo la cual ha sido llamado. No quieren renunciar entendiéndose o no quieren renunciar entendiéndose por tal solo la expresa manifestación de no aceptar, pues si los demás coherederos dejan transcurrir un lapso de 10 años sin manifestar su aceptación a la totalidad de la herencia, no procederá el derecho de acrecer en atención a la prescripción, que es la extinción de dicho derecho. Buenas tardes, mi punto es sobre los efectos del derecho de acrecer. Tenemos que para que tenga lugar el derecho de acrecer es necesario un llamamiento conjunto a la herencia. Así, cuando uno de los llamados no quiere o no puede aceptar la herencia, su parte acrecerá a la de los demás, cuyas cuotas sufren una expansión. El efecto producido en la sucesión hereditaria cuando uno de los llamados solidariamente a la herencia no quiere o no puede heredar conforme al principio de concursus partes funt, por cuya virtud la cuota resultante para los herederos será mayor o menor. Ahora, tiene los siguientes efectos. El primero, que el derecho a acrecer se transmite a los herederos del acrecente. Segundo, que tiene lugar para los sustitutos vulgares. Tercero, que los fideicomisarios recibirán todos los bienes que el acrecente haya recibido en la herencia, salvo voluntad distinta del testador. Y por último, puedo decir que en caso de enajenación de herencia no se debe entender incluida la porción acrecida, salvo que se desprenda expresamente de la voluntad del testador. Anteriormente, el derecho de acrecer se da como una facultad dentro del derecho de sucesión, lo cual le permite o le brinda la oportunidad a los demás herederos de acrecentar su herencia cuando una de las partes ha renunciado al derecho. En otros aspectos se debe mencionar que si existe una voluntad contraria por parte del causante que se pueda constatar a través de un documento jurídico como lo que es el testamento, no será procedente el derecho de acrecer. Por otro lado, el derecho de representación vendría siendo también un tipo de exclusión para el derecho de acrecer, debido a que el descendiente tomará la posición jurídica del heredero y asumirá la herencia.
Es decir, que se puede concluir que los dos tipos de exclusiones vendrían siendo, primero, la voluntad contraria por parte del causante a través de un documento jurídico como el testamento, y segundo, lo que es el derecho de representación por medio de esta figura. Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Yacambú. Esta exposición es sobre dos casos prácticos correspondientes al derecho de acrecer. En el primer caso hablamos de Juan cuando deja en testamento una casa a sus 3 hijos. La idea era la división por 3 del valor del inmueble, y resulta que uno de los hijos de Juan rechaza la herencia por tener ya su vida ya hecha en otro país como tal. En este caso, los 2 hijos que sí están en Venezuela, a consentimiento de su otro hermano que rechazó la herencia, o sea, acrecienta en este caso su herencia automáticamente. O sea que el reparto será ahora del 50% del valor del inmueble y no del 33.5% que estipulaba en el testamento como tal. En el otro caso, estamos hablando en el testamento hecho en vida por la señora Claudia Reynoso, se estipula el reparto de todos sus bienes entre sus hijos. O sea que hay algunos criados. En este caso son 4 hijos y un criado. Debido a la muerte prematura de uno de sus hijos, existe una disyuntiva sobre si el criado de la familia Reynoso aceptaría la herencia como tal. Bueno, a tenor de lo expresado del testamento, o si también, le corresponderá parte del porcentaje de la herencia como tal. El criado, en este caso, vivió durante toda su vida en ese hogar como tal. Es por eso que el Tribunal Civil acepta el acrecentamiento de la herencia por partes iguales. Esa es mi exposición.